Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, vamos a empezar porque tenemos poco tiempo. Estábamos con el ejercicio de la viga vibrante, ¿verdad? Y nos quedamos en que iban a determinar la velocidad con que caía la caja sobre la viga, ¿no? ¿Alguien la determinó? Yo sí. ¿Y cuánto le dio? A mí 4.43 metros sobre segundo. Ok. ¿Alguien más? A mí también Sí, me dio profe, la igual. misma. Sí, también. Igual. 4.43. Un minuto, por favor. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, 4.43. Ok. Bueno, como lo hayan determinado, eso es lo importante. Y pues bueno, efectivamente es 4.43 la velocidad. Aquí yo la determiné con el equilibrio energético, con la energía potencial y la energía cinética. Arriba, cuando está la caja arriba, la velocidad inicial pues vale 0, la altura o la distancia que aún no ha recorrido pues es 0. Y la energía potencial que tiene precisamente en esta posición pues es el peso por la altura, ¿sí? Y el peso pues es la masa por la gravedad por la altura. Abajo, ya una vez que cae la caja, pues lleva una velocidad que es la que queremos determinar y que esa velocidad va a ser igual a la velocidad inicial del movimiento vibratorio en el tiempo t igual a 0. Y en ese momento ya la energía que tiene ahí la caja ya no es energía potencial, ya es energía cinética. Y la energía cinética pues, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. La altura o la distancia que ya recorrió la caja pues es de 1 metro. Entonces, recordando la teoría de las energías, pues debemos garantizar que estas energías estén en equilibrio, o sea, la energía cinética debe ser igual a la energía potencial. Siempre se debe de cumplir este equilibrio energético, así como en estática el equilibrio de fuerzas, pues en física, pues el equilibrio de energías, ¿no? Y entonces, pues estas energías se igualan
Y de aquí, pues haciendo el álgebra, la masa se va y pues queda la velocidad al cuadrado entre 2 igual a g por h. ¿Sí? Y despejando la velocidad, pues es la velocidad final, que es la velocidad inicial, es igual a 2 veces g por h y eso raíz cuadrada, ¿no? Entonces, sustituyendo valores, pues nos da 4.43 metros sobre segundo. ¿Ok? No debemos olvidar que la velocidad es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, ¿sí? Y que esto, la derivada, pues es una pendiente, es la pendiente, la recta tangente a una curva, ¿sí? Esto lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, como ya tenemos la velocidad inicial, ya podemos sustituir en nuestra ecuación solución, ¿verdad? Recordando que pues el desplazamiento inicial es 0, pues el coseno de omega t pues va a desaparecer, ¿verdad? Porque va a estar multiplicado por un 0 y solamente nos va a quedar esta primera parte, ¿no? La función seno. La función senoidal. Entonces, Disculpe, sí. dice que se elimina porque el tiempo es 0, ¿Qué cosa? el coseno. No. ¿Cuánto ¿Me puede vale, repetir esa parte, por favor? ¿cuánto vale el desplazamiento inicial? 0. ¿Y 0 por coseno? Era lo que no sabía por qué se eliminaba, pero ya, gracias. Entonces, es por el desplazamiento que vale 0, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sustituyendo, pues nos queda solamente la parte de la función senoidal. Sustituyendo valores, la omega y la velocidad inicial, haciendo operaciones, pues nos queda esta función, ¿sí? La función del desplazamiento en función del tiempo, ¿sí? Y como pueden ver, pues la función del desplazamiento de la viga depende del tiempo y depende de esta función senoidal. Por lo tanto, para atender a lo que nos pide el problema, la primera parte que es describir el movimiento oscilatorio, pues lo que yo tengo que hacer pues es graficar esta función, ¿sí? Así graficándola me voy a dar cuenta cómo se está comportando dinámicamente la viga. Entonces, ¿cómo grafico esto? Bueno, pues proponiendo valores del tiempo. Propongo valores del tiempo y calculo los valores del desplazamiento, ¿verdad? Entonces aquí yo hice una tabulación desde 0 hasta 0.25 segundos y con eso calculé los valores del desplazamiento. Entonces, por favor, hagan ustedes esto, sustituyan los valores en la ecuación del desplazamiento, simplifiquen y calculen estos valores, por favor.
Ya le di acceso, señorita, según yo aquí en el Meet, ya le di acceso, pero no sé por qué no aparece. O ya está por aquí. Ah, ok, está bien. Es importante que calcule estos valores porque por ahí hay alguna situación importante con su calculadora, entonces quiero que se dé cuenta de eso y que aprenda obviamente a calcular esto. Me dice por favor cuando ya haya terminado y grafique de una vez los valores.
¿Cómo van? Ya terminé, profe. ¿Los demás? También ya, profe. Listo, profe. Muy bien. Bueno, pues les debió haber quedado una gráfica más o menos así. Ya luego ustedes la grafican con calma y en Excel. Pero, bueno, lo importante es analizar esta gráfica, a ver qué información nos está dando. Debemos saber interpretar este tipo de gráficas. Para empezar, ¿por qué nos da así? Pues porque el movimiento, bueno, el fenómeno que estamos analizando es un fenómeno vibratorio, oscilatorio, cíclico, ¿verdad? Entonces se repite, ¿sí? Y la forma que tiene esta gráfica, pues es una forma de función senoidal. Ahora, debemos ver dónde inicia la gráfica. Y como podemos ver aquí, inicia en el valor x igual a 0. X, vea usted que es el eje y es el desplazamiento. La X, que es el desplazamiento, que está en el eje Y, pues es nuestra variable dependiente. Y la variable independiente, pues es la que se está graficando en el eje X, que en este caso es el tiempo, ¿eh? Entonces, el desplazamiento depende del tiempo. Y vea que el desplazamiento inicia en 0. Entonces, aquí estoy viendo ya mi condición inicial en el tiempo 0. Aquí está, ¿sí? Y eso yo lo tengo que identificar gráficamente, ¿no? Corroborar que efectivamente las condiciones iniciales se cumplen.
Entonces, esta es una. La pendiente, que fue la que calculamos acá atrás, acá arriba. Esa, pues es, como lo comenté ahorita. Aquí. Que la pendiente, más bien la velocidad, es la derivada del desplazamiento respecto del tiempo, y que la derivada, pues por definición matemática, es la pendiente de una recta tangente a una curva. Entonces yo tengo aquí una curva, ¿sí? ¿Y dónde estoy buscando la pendiente yo? Pues en este punto inicial. Nada más que en este caso, pues es un poquito difícil determinar la pendiente, y pues más o menos tomando una pendiente aproximada, que es el de esta recta, ¿sí? El de este tramito de aquí. Entonces, si este punto está en 0, 0, entonces voy a tomar este punto de acá, ¿sí? Y pues es el cálculo que yo hice aquí, donde del punto de acá, pues bueno, se forma un triangulito aquí con la altura de este punto, y la altura es, bueno, la pendiente, por definición, es la altura entre el desplazamiento en X, ¿no? Entonces, la altura de acá es 0.0424 entre el desplazamiento en X, que es 0.01, ¿sí? Y calculando la pendiente, me da de 4.25, ¿sí? La altura está en metros y el desplazamiento en X está en segundos, ¿verdad? Entonces es metros sobre segundo y da 4.25, que bueno, más o menos es aproximado a lo que calculamos acá, ¿no? 4.43, hay una pequeña diferencia ahí porque precisamente se están tomando en consideración estos dos puntos que están muy alejados entre sí, ¿no? En realidad tendríamos que calcular la pendiente exactamente en este punto de aquí, pero bueno, con la información que tenemos gráficamente, pues es lo que podemos hacer y obtenemos esa condición en este punto más o menos, ¿no? Ahora, este tipo de gráficas cíclicas, funciones cíclicas, tienen una periodicidad, o sea, que se repite, ¿verdad? Y la parte positiva se le llama cresta, la parte negativa se le llama valle, y cuando se cumple una cresta y un valle, se dice que es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo, o se cumple un periodo, ¿sí? Y entonces, precisamente cuando se cumple una cresta y un valle, ahí en ese punto nuevamente, cuando surge la nueva, cuando pasa de valor negativo a positivo la función, en ese punto, ese valor en X precisamente nos tiene que dar nuestro periodo, ¿sí? Del sistema que estamos analizando, y efectivamente, pues bueno, si nos acercamos aquí un poquito, nos da este valor del periodo que calculamos acá arriba, ¿no? Aquí está. Pues gráficamente tengo que identificar yo y corroborar que el periodo que calculé efectivamente se esté reflejando aquí en esta gráfica. Y por último, la altura de una cresta o de un valle, que debe de ser, bueno, en este caso, en este tipo de movimiento, deben de ser iguales, ¿sí? A esa altura máxima se le llama amplitud del movimiento, ¿sí? Y esta amplitud, para el caso que estamos analizando, corresponde a la deflexión máxima de la viga, ¿sí? Que es lo que nos está preguntando también acá el ejercicio, ¿eh? Que se genera
la máxima de flexión vertical. Entonces, ¿cómo determino yo en función de ese movimiento oscilatorio? Bueno, pues la máxima de flexión, que es el máximo desplazamiento que está teniendo la estructura, así de manera general, es la amplitud máxima de la función, ¿sí? ¿Y esta dónde se da? Bueno, la máxima de flexión dinámica de la viga en su centro se presenta en el instante cuando 50T es igual a pi entre 2. ¿Eso qué significa? Bueno, yo estoy graficando aquí la función senoidal, ¿sí? Cuyo argumento es 50T. Ok. Pero también sé de mis clases de trigonometría analítica del kinder que estas funciones pues tienen un periodo, se repiten, y entonces en función de las fracciones de pi, yo sé que aquí la amplitud máxima se presenta a pi entre 2, y luego aquí cuando termina la cresta corresponde a un ángulo pi, y luego a la mitad del valle es 3 medios de pi, y luego cuando termina el valle es 2pi, entonces esto va hasta pi, 2pi, 3pi, 4pi, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la mitad de las crestas o de los valles, pues es la mitad de pi, que se va sumando sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se está presentando la máxima amplitud? Y eso de dónde se refiere al valor de x, que el valor de x pues es el tiempo. Pero esto yo lo tengo que relacionar con la función, con el argumento de la función senoidal. Entonces, ¿dónde se está presentando la deflexión máxima? Pues en pi sobre 2, aquí es pi sobre 2, pero eso corresponde a 50t, lo tengo que relacionar con el argumento de la función, 50t, y entonces 50t es igual a pi entre 2, ¿verdad? Porque ahí se está presentando la deflexión máxima. Y entonces, de esta ecuacioncita yo despejo el tiempo para saber exactamente en qué tiempo se presenta la deflexión máxima. Y, pues bueno, haciendo aquí el álgebra, nos queda que el tiempo es igual a pi entre 100, que haciendo la operación es 0.0314 segundos. Y esta deflexión vale esto de aquí. O sea, este tiempo está entre 0.03 y 0.04. Pues es un valor intermedio, yo lo pongo aquí en mi tabulación. Y con ese valor de tiempo calculo el desplazamiento de la viga, del centro de la viga, y me da este valor, ¿verdad? Lo calculo con la función que yo determiné y me da este valor. Entonces, esta es la deflexión máxima. Esto vale 0.0886 metros y se da en el tiempo de 0.031 segundos. Bien. Y entonces, una última cosa que tengo que observar en esta gráfica es que si observan el movimiento ondulatorio nunca disminuye. Y de hecho, si yo aumento más valores de tiempo y calculo los desplazamientos, esto va a seguir de manera infinita, ¿sí? Nunca va a parar. Entonces a eso se refiere con que este sistema es un sistema de un grado de libertad en vibración libre, libre porque nunca para, ¿sí? Y nunca para, ¿por qué? Porque no tiene amortiguamiento, ¿sí? No tiene algo que detenga esa vibración. Entonces queda vibrando el sistema, en teoría, de manera perpetua, pero obviamente este sistema pues es un sistema idealizado, porque en la realidad no hay sistemas de ese tipo, a menos que de alguna manera se lograra eliminar completamente la fricción
que hubiera entre las partículas de los materiales, entre los apoyos, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de fenómeno que disipara la energía de la vibración, que se pudiera eliminar completamente, entonces se tendría un sistema en vibración libre perpetua, ¿sí? Entonces, este es un caso ideal, pero sirve de base para poder analizar los siguientes casos. Entonces, pues eso lo observo yo aquí en la gráfica. Porque la curva nunca disminuye, nunca para, ¿sí? Bien, entonces, pues bueno. Por lo tanto, pues bueno, esta es mi deflexión máxima, ¿sí? Debida a la vibración, y pues es mi deflexión dinámica máxima al centro de la viga, ¿sí? Esta es la gran diferencia entre un análisis estático y un análisis dinámico, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, ¿el valor de 0.314 lo obtuvo igual con iteraciones? No, no hice iteraciones. ¿De dónde salió este valor? Aquí está, mire. Ah, ya, profe. ¿Sí? ¿Sí, ya vio? Sí, profe, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿En lo de pi medio siempre será igual o ya será dependiendo del caso? Siempre la función seno en su amplitud máxima, digo, iniciando pues aquí siempre será pi sobre 2. Al siguiente punto, donde termina la cresta, es pi, ¿sí? Luego en donde a la mitad del valle, pues es pi más la mitad de pi, ¿verdad? ¿Y cuánto es aquí entonces? En Sería 3 fracción. medios de... 3/2 de pi. Y luego si a 3/2 de pi le aumento la mitad de pi, ¿aquí cuánto es? 2 pi. 2 pi. Y así sucesivamente, esto va a cada mitad de pi. Pero en este caso, o sea, también puedo calcular esta deflexión máxima, pero tengo que poner el valor correcto de pi, que aquí serían 3/2 de pi, ¿sí? Y esto lo tengo que relacionar con 50t. Entonces, a ver, haga usted la operación. Si yo relaciono 50t con 3/2 de pi, ¿cuánto le da? Despeje usted ahí t. Obviamente no le va a dar este valor de 0.03, 0.0314, le va a dar un valor arribita de 0.09. Pero si yo sustituyo ese valor en mi función acá, me tiene que dar el mismo desplazamiento. Da ¿Cuánto da? 0.0942. T igual a 0.0942. Sí, con eso. O deme uno más, un decimal más, por favor.
4. 4. Entonces ahora, si este valor del tiempo yo lo sustituyo aquí en la función, ¿cuánto le da el desplazamiento? Da menos .0886. ¿Correcto? Le da este valor, pero ahora negativo, ¿verdad? Pues va hacia abajo. Pero es la misma amplitud. Es a lo que me refiero. Y si usted vuelve a calcular la amplitud ahora de esta cresta, pues ahora aquí sería 2pi más 1/2 de pi. ¿Cuánto sería aquí? ¿Da lo mismo, no, profe? Pues digo, el valor que le dé aquí del tiempo, le tiene que dar la misma amplitud. Entonces, si ve que se repite, ¿sí? No importa en qué cresta o en qué valle calcule usted la amplitud, siempre le va a dar la misma. ¿De acuerdo? Nada más que pues por comodidad pues, tomamos la primera, ¿sí? Pero usted puede tomar la que sea, ¿no? ¿Ok? Sí, profe. Bien. ¿Qué más? A ver, voy a... poner esto. Para dejarlo mejor indicado. Lo que es el periodo, ¿no? Esto le voy a quitar las flechas. Lo voy a dejar más delgadito. Lo voy a poner aquí así. Y esto aquí así. Entonces, más bien voy a indicar que esta distancia, voy a poner que esta distancia, pues es el periodo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo va quedando claro hasta aquí? Esto es bien importante, la interpretación de esta gráfica. Bueno, continuando. Ya describimos el movimiento oscilatorio y ya determinamos la deflexión máxima vertical. Ahora
falta determinar las fuerzas máximas que se inducen en la viga. ¿Qué fuerzas actúan en la viga? Bueno, revisando nuestro modelo matemático original, vemos que en un sistema de un grado de libertad, de vibración libre, sin amortiguamiento, pues las fuerzas que están actuando básicamente son la fuerza debida a la rigidez del sistema y la fuerza inercial debida a la masa del sistema. Ambas fuerzas dependientes del tiempo, ¿sí? Entonces, pues yo tengo que determinar estas fuerzas, ¿sí? ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto vale esta? Y por equilibrio, pues en algún momento tienen que ser iguales. No siempre van a ser iguales, pero en algún momento lo van a hacer, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en qué momento o cuándo son iguales estas dos fuerzas. Entonces, la máxima fuerza inercial que impone el movimiento a la viga es igual a la fuerza estática que habría necesidad de colocar para obtener la misma deflexión máxima, ¿sí? Aquí está la condición. Estas dos fuerzas van a ser iguales solamente cuando se presenta la deflexión máxima. En ningún otro momento, ¿sí? Y digo momento, ¿por qué? Porque pues esto depende del tiempo. ¿Cuándo se presenta la deflexión máxima? ¿Cuándo se refiere al tiempo? ¿Sí? ¿Y cuándo? Pues aquí está la respuesta. Aquí está, en este tiempo de aquí. Entonces, en ese momento, cuando se presenta esta deflexión máxima, esas dos fuerzas son iguales, ¿sí? Ojo, esto es conceptual, esto es pregunta de examen. ¿Cuándo estas dos fuerzas son iguales? Obviamente no le voy a hacer un cuestionario, se lo voy a revisar en un ejercicio numérico, ¿sí? Este concepto. ¿Cuándo se presentan, cuándo estas dos fuerzas son iguales? Pues cuando se presenta el desplazamiento máximo del sistema, ¿sí? ¿Y cómo calculo la fuerza estática? Pues es la fuerza de la rigidez del sistema, ¿sí? ¿Y esta fuerza a qué es igual? Pues a la rigidez por el desplazamiento, ¿sí? Que bueno, aquí lo estoy manejando como X, pues, pero en realidad la coordenada que me define el desplazamiento de la viga, pues sería una coordenada en Y, ¿verdad? Entonces aquí tendría yo que cambiar la X por la Y, pero bueno, ya por comodidad y por convención siempre manejamos la X. Entonces, en este caso, pues bueno, lo voy a cambiar aquí. Le voy a poner la X. Y entonces yo ya tengo mi rigidez, que es 2.5 por 10 a la 6 Newton sobre metro. Y pues tengo el desplazamiento máximo. Bueno, aquí le voy a poner máximo, que es 0.0886. Entonces, haciendo operaciones, pues me da este valor de la fuerza estática. Ok. A esta misma fuerza se puede llegar calculando la máxima aceleración y multiplicándola por la masa. ¿Por qué? Pues porque yo ya sé de mi modelo matemático y de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que cuando una masa tiene una aceleración, pues el producto de esa masa por su aceleración me da su fuerza inercial. Entonces, la ecuación de la aceleración se obtiene derivando dos veces con respecto al tiempo la ecuación del desplazamiento que se obtuvo anteriormente, ¿no? ¿Cuál ecuación? Pues esta de aquí. Y yo la tengo que derivar dos veces. ¿Por qué? Pues porque yo ya sé aquí con mi deducción que hice que la aceleración es la doble derivada del desplazamiento respecto del tiempo, ¿no? Entonces yo aplico el concepto
y derivo 2 veces, ¿sí? Esta ecuación. Por favor, muchachos, hagan estos cálculos y calculen esa derivada. Deben de llegar a este valor de aquí. Entonces, corroboren, por favor. ¿Listo?
Jóvenes, ¿ya está? Sí, Ya. ¿Sí llegaron a esto? sí. Bueno, entonces, pues al derivar llegan a esta función que ya es la aceleración. Y pues al sustituir el valor de omega, nos queda esta función de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se va a presentar la aceleración máxima? Pues se presenta en el mismo tiempo, ¿eh? Donde se presenta la, la amplitud máxima o donde se presenta el desplazamiento máximo. ¿Sí? Entonces, sustituyendo ese tiempo en esta función de aceleración y haciendo operaciones, obtenemos esta aceleración de aquí. Y, pues bueno, como ya tenemos nuestra aceleración y tenemos la masa del sistema, pues sustituimos en la segunda ley de Newton, masa por aceleración, recordando que pues esta fuerza va en sentido contrario también al movimiento. Entonces, al hacer operaciones obtenemos esta fuerza inercial. Y si comparamos con la primera, con la de rigidez, pues es la misma fuerza, ¿eh? Entonces, solamente en ese punto, cuando se presenta el desplazamiento máximo, estas dos fuerzas son iguales. ¿Sí? Y pues hasta aquí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Hasta luego, profe. Perfecto, bien. Bueno, terminen de hacer sus cálculos. Y pongan siempre por ahí las notas que yo les estoy, de los comentarios que yo les estoy haciendo, ¿eh?
¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta? Profe, usted explicaba ahorita que este ejercicio es como particular, ¿no? ¿Qué diferencia podría tener con otros que no son particulares eh, respecto a, por ejemplo, el examen, ¿no? Que pues obviamente como va a ser un ejercicio diferente, va a tener alguna parte distinta respecto a esta particularidad del ejercicio. No, este no es particular. O sea, lo que pidieron es la particularidad. ¿Qué es lo que pidieron? Pues pidieron las fuerzas máximas que se presentan en la viga, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad de este caso, ¿no? Pero pues, si le ponen otra estructura de cualquier forma y le piden esto, usted ya lo va a saber calcular. ¿Por qué? Porque usted ya sabe cuándo se presentan estas fuerzas máximas. ¿Cuándo se presentan? Ah, caray. Entonces no entendió nada de lo que le expliqué. ¿Sería cuando la deflexión es máxima, profe? Pues aquí está, ¿verdad? Me estaba preguntando, perdón. Pues sí, o sea, la pregunta es abierta a todo mundo y sobre todo al que me preguntó. ¿Cuándo se presentan esas fuerzas máximas? Así como ya le dijeron, cuando la deflexión es máxima. Es correcto. Pero si yo le preguntara, o si el ejercicio le pidiera el desplazamiento a un cierto tiempo, pues bueno, ya lo puede calcular porque usted ya tiene su función del tiempo, digo su función de desplazamiento, que depende del tiempo. ¿Sí? Lo que yo le decía también es que en cada caso, ahí sí, pues usted tiene que analizar las condiciones que tiene del problema, qué condiciones se le presentan o qué datos tiene usted para poder determinar las condiciones iniciales del problema. O sea, el desplazamiento inicial y la velocidad inicial. Y eso sí, pues nunca va a ser igual en los ejercicios, porque usted tiene que analizar pues, qué condiciones tiene el problema, qué datos le están dando, cómo está la geometría, bajo qué condiciones está actuando la fuerza o la estructura, cómo se está comportando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso sí, pues no va a ser igual. Ahí sí ya va a depender del ingenio de cada quien para poder determinar, obviamente de manera correcta, estas condiciones iniciales. ¿Ok? Sí, ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Anoten este ejercicio entonces. Aquí está otro caso ya, completamente diferente a lo que vimos en esa viga. El siguiente marco es jalado con un cable al que se le aplica una fuerza de 70 toneladas. Acá está el cable.
Posteriormente se corta el cable. O sea, el cable jala a la estructura, se mantiene ahí de manera estática. Entonces, al jalar la estructura, pues esto se desplaza una cantidad, ¿verdad? No dice hacia dónde se jala, nomás dice que se jala. Entonces yo puse la fuerza pues hacia acá, hacia la izquierda. Posteriormente se corta el cable. Y es aquí donde usted tiene que analizar, tiene que imaginarse qué le va a pasar al marco cuando se corte el cable. Obviamente, pues eso tiene que ver con el tema que estamos analizando, con la materia que estamos llevando, ¿va? Y me pide lo siguiente, calcular las propiedades dinámicas del marco del sistema y el desplazamiento del marco a los 3 segundos de que se cortó el cable y entró en vibración libre. Eso es lo que yo le estoy diciendo que se tiene usted que imaginar. Pues se corta el cable, pues esto va a vibrar, ¿sí? Y como no me dan otro dato, pues esto lo voy a considerar yo como vibración libre en un grado de libertad, ¿sí? Y entonces, considerando eso, ya clasifiqué yo el movimiento, un sistema de un grado de libertad en vibración libre sin amortiguamiento. Por lo tanto, ya sé la función, ¿sí? Esta es la función con la cual yo voy a solucionar este problema. ¿Pero qué me pide la función? Pues la propiedad dinámica de la frecuencia circular y las condiciones iniciales. Entonces tengo que analizar este caso para ver cómo determino yo las condiciones iniciales del problema. O sea, el desplazamiento inicial, cómo lo determino y la velocidad inicial. ¿Sí? Y este es otro problema totalmente diferente al que vimos de la viga, ¿no? Entonces aquí es donde viene el ingenio ya de cada quien. Anótelo, por favor.
Y pues adelante, empiece a resolver el inciso A. Calcule las propiedades dinámicas del marco. Observe que la viga aquí tiene un apoyo articulado móvil. ¿Esto qué significa? Pues que la viga no va a tener rigidez, ¿verdad? Rigidez axial. Cuando el marco se desplace lateralmente, pues la viga se va a ir junto con el marco y por lo tanto, para calcular la rigidez de todo el sistema, la viga no va a aportar rigidez, ¿eh? ¿Por qué? Por el tipo de apoyo que tiene. ¿Sí? Ojo ahí, tenga cuidado con eso. Entonces, ¿quién va a aportar rigidez nada más? Pues las 4 columnas, nada más. Recuerde que aquí arriba, pues se tiene un sistema, de diafragma rígido y, pues bueno, aquí va a tener rigidez infinita. Que acá arriba se está poniendo la masa bueno, el peso de todo el sistema, y pues de aquí va usted a determinar la masa, simplemente pues con peso igual a masa por gravedad. Profe, Sí, tengo una pregunta con respecto a lo del marco del diafragma rígido. Todo elemento que se coloque entre columnas y sea lo que fuere, siempre se va a considerar como rigidez infinita, pues. pero su pregunta es en el sentido aquí de los ejercicios o en la realidad. Pues ya sea para una cosa o para otra, digamos, pues hace como un momento dijo que, por ejemplo, algunos ejercicios pueden ser idealistas, ¿no? O sea, como relativo. Y entonces en la realidad funciona, no sé, similar o totalmente diferente. En la realidad, bueno, estos modelos que estamos analizando se supone que son un reflejo de la realidad. Por lo tanto, lo que usted suponga aquí se debe hacer en la realidad. ¿Sí? Entonces, Ajá. si aquí estamos suponiendo que aquí arriba, este elemento horizontal
Fíjese, yo no le estoy llamando viga ni sistema de piso, no. Este elemento horizontal va a tener rigidez infinita. Entonces, eso significa pues que aquí se va a comportar como un diafragma rígido y en la realidad, si esto se fuera a construir, yo debo garantizar que efectivamente se comporte como un diafragma rígido. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo analizamos esto o alguien dice, bueno, yo voy a construir pues algo así, ¿no? Una columna aquí, otra columna acá. A ver. Ah, caray. Voy a poner otra. Así, ¿no? Y voy a poner algo. Ya sé. Algo así. Y entonces aquí le van a poner un sistema de piso. Llámese losa, llámese losacero, llámese vigueta y bovedilla, llámese losa maciza, llámese tejabán, llámese como se llame. Esto va a estar sometido en algún momento a una fuerza lateral. Y esta fuerza lateral, llámese sismo, llámese viento, llámese empujón, llámese explosión, llámese como se llame, va a ser una fuerza lateral, ¿sí? Y si yo quiero que mi estructurita, mi jacalito, mi construcción tenga un buen comportamiento lateral, pues yo tengo que garantizar que este sistema de techo, de piso, se comporte como un diafragma rígido, ¿sí? De tal manera que yo garantice, o bueno, que este sistema garantice que cuando se desplace 1 centímetro a la derecha, cada columna de esta se desplace lo mismo. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, si a la hora de construir esto, no sé, alguien toma una decisión de, ¿sabes qué? Pues no lo teches, nomás ponle así, nomás ponle las travesitas, laterales, perimetrales, nomás así, y ya luego le ponemos unas laminitas para tapar, ok, y así lo hacen. La pregunta es, estas travesitas, cadenitas, porque no van a ser unas señoras traves. Imagínense que aquí son, no sé, 3 metros por 3 metros. Le van a poner unas cadenitas de 25 centímetros de peralte, porque pues no ocupa más, según quien esté construyendo. Y nomás le van a poner unas laminitas, entonces cuando esto se desplace lateralmente, ¿este sistema le va a garantizar el diafragma rígido? Yo No, creo que no. así como está, no. Yo creo que no. Por lo tanto, pues aquí no está cumpliendo esa condición importante, ¿verdad?
Y entonces, ¿eso qué va a implicar? Pues que cuando llegue la fuerza lateral, esta columna se va a desplazar una cantidad, esta otra, y quién sabe para dónde se desplacen, porque esto es demasiado flexible. Esto va a ser demasiado flexible. Y entonces esto se va a hacer un chicle. ¿Sí? Y ahí ya no va a haber control. Sí, Ya no hay control de los desplazamientos. Y toda la teoría que estamos aplicando, pues aquí ya no va a cumplirse, ¿eh? No más por esa situación. ok. ¿Sí? Sí, está muy bien. Gracias. Entonces, lo que uno analice aquí y proponga teóricamente, a la hora de hacerlo en la realidad, pues hay que garantizar que así se vaya a hacer, porque si no, lo que calculaste, pues no va a tener nada que ver con lo que se va a construir. Y entonces es cuando dicen, nah, pues eso no sirve. No, el que no sirvió fue el constructor, ¿sí? Que no respetó el proyecto y las condiciones bajo las cuales se diseñó el proyecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues aquí le dejamos, ¿sí? Lo terminan esto de tarea y lo comentamos este ejercicio y los resultados a los que hayan llegado la próxima clase. ¿Ok? Sí, muy bien. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues que pasen un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. El lunes creo que no hay clase. Gracias, profe. El lunes no hay clase. ¿Sí? No, ya me confirmaron que no hay clase. Sí, profe, gracias. Sí. Entonces nos vemos la siguiente. Bien, nos vemos.